Grabar. Me gustaría compartir, como de costumbre, una oración inicial para entregar esta lectura. Muy bien. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo de preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, porque sé que aquel que me envió me guiará. Me encuentro satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que se me permita enseñarme a sanar. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige. Nosotros simplemente queremos seguirte, seguros de que tu dirección nos brindará paz. Deseo que este instante santo sea para mí, a fin de compartirlo con todos mis hermanos a quienes amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ellos o a ellos sin mí, pero no sé, es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, entregar este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a todos en paz. Cristo, pues, se convierte hoy en nuestros ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Te entregamos esta lectura, Espíritu Santo, para que tú la juzgues y la examines y la conviertas en un medio para la paz, para el perdón, para el amor. Amén. Muy bien. Entonces, dicho la oración, gracias por estar aquí. Vamos a empezar entonces a compartir la pantalla. Recuerden que esto es una lectura introspectiva. Significa que pueden aportar, si tienen, pueden preguntar. eh, y repito, los invito también a que ustedes desde donde están hagan la lectura junto conmigo en sus mentes o voz baja. Obviamente, si va a ser con voz, nada más desactiven el micrófono para que no se crucen los sonidos, pero hacen la lectura y todos podemos conectar la mente. Vete para allá, corre. Ya voy a leer. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con capítulo 6. Las lecciones del amor. Introducción. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas de mentes sino conclusiones de mentes? La manera de desvanecer una conclusión de mente es considerar la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Bueno, aquí ya nos está diciendo que el ataque no tiene justificación, que por mucho que estemos en ¿Verdad, mis ira, amores? Ay, sí. ponemos en silencio nuestros micrófonos, gracias. Bueno, entonces decimos que a lo mejor aquí lo que es la ira y el ataque no están muy relacionados, pero lo que es la ira y el miedo, ¿sí? Normalmente no es muy evidente. Entonces, cuando nosotros hacemos un ataque, también es un sinónimo de miedo. Y cuando nosotros hemos hecho un ataque es porque tenemos miedo y porque también creemos que hemos sido contraatacados. Hemos sido atacados, entonces el contraataque. Vaya, en pocas palabras, lo único que estamos haciendo es compartiendo nuestros miedos a través del ataque. Y el ataque, acuérdense que no solamente tiene que ser abiertamente, puede ser con un pensamiento, un juicio, una corrección. Hay muchas formas de atacar a nuestro hermano. Y obviamente, solamente estemos proyectando nuestros miedos o nuestras culpas. Vamos a seguir examinando las premisas dementes que dice aquí. Se te ha pedido que me tomes como ejemplo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad
en el momento que aceptas cualquier premisa y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que he desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal ubicada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Bueno, ya bien ha dicho aquí que muchas veces el aprendizaje, enseñar es aprender, y muchas veces el aprendizaje o la enseñanza se canaliza hacia otro lugar porque tenemos la fe mal ubicada en base a una creencia. Y aquí nos dice que tomemos a Jesús, en este caso Jesús el Cristo, como un ejemplo extremo, como un recurso de aprendizaje sumamente útil. No estoy seguro si ya pasamos la parte donde él explica que la crucifixión no fue lo que vino a enseñar, sino la resurrección, y que la crucifixión solamente era un ejemplo extremo para enseñarnos que el perdón existe, que la muerte no existe más bien también, y que la resurrección o la redención era la verdadera enseñanza. Pero no significa que nosotros tengamos que vivir crucifixión, es lo que nos menciona. Ah, no, perdón, creo que aquí viene adelante. Ya me estoy adelantando, perdón ustedes. Es que tengo varias lecturas, entonces a veces ya no sé dónde viene, si atrás o adelante, y ya lo mezclo todo. Pero bueno, ya les estoy adelantando la explicación. Pero bueno, no hay De mejor todas que Jesús. maneras, nosotros, Ale, de todas maneras, nosotros nos crucificamos de muchas formas. Sí, por supuesto, o sea, la crucifixión no es literal. La crucifixión simplemente estar en contra de la voluntad de Dios ya es una crucifixión. El creer que estamos enfermos, que somos limitados, que somos impotentes, simplemente con aceptar el miedo en la mente. Es con eso nada más. Obviamente es una metáfora el concepto de crucifixión, se puede entender como, pero es que es real, o sea, es una forma de esclavitud. El mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede aplicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña si se entiende debidamente. Ahora sí viene lo que yo intenté explicar. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la afiliación tuvo que emprender y para que todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira, la ira alienta a la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Creo que aquí vamos bien, ¿verdad? Todos. Les dije que lo explicaba mejor que yo. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real.
Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Bueno, cuando dicen aquí que no puede ser, no puede haber nada destruido, porque, bueno, ya acuérdense que el curso nos ha dicho que lo único que existe es la verdad. Dios, lo eterno, el infinito, lo inmutable, lo real. Y el amor no puede tener opuestos. El amor es eterno, infinito, inmutable. Entonces no hay nada que pueda ser destruido. Entonces, dice que si nosotros nos equiparamos con cuerpo, definitivamente ahí, desde esa errónea percepción, en efecto, podemos creer que podemos atacar y ser atacados. Y podemos creer que un cuerpo puede destruir a otro. Obviamente, para nuestro sistema de pensamiento, que todavía creemos que somos cuerpo, y no solamente creemos que somos cuerpo, sino que lo adoramos, es obviamente eh, una enseñanza no muy útil el concepto de la crucifixión como algo que enseña que no puede ser nada destruido y que nos lleva a la resurrección. Sin embargo, si nosotros aceptamos cabalmente que no somos cuerpo, que somos mente, que somos espíritu, entonces el cuerpo no es nada, no es ni bueno ni malo, no se enferma y no se cura, simplemente no es nada. Y nosotros no le podríamos estarle dándole más poder que ser un medio de comunicación, una botarga que utilizamos como medio de comunicación. Y que eso fue lo que Jesús logró comprender en su momento y por eso él estaba firme de que no podía morir. ¿Estamos? Ya muchos han escuchado que no solamente Jesús hizo un milagro de revivir un muerto, por así decirlo, sino fueron varios. Y normalmente su respuesta siempre era cuando le decían, acaba de morir fulano de tal. Y él decía, no está muerto, está dormido. Y es una respuesta muy, muy acertada. ¿Por qué? Porque si estamos en un sueño y aceptamos que estamos en un sueño, nadie puede morir en un sueño, solamente sueñas que mueres. Asimismo, sueñas que vuelves a nacer, pero realmente la realidad del Hijo de Dios es que está en la eternidad coexistiendo con su Padre. Entonces, no podemos ser destruidos. ¿Se entiende? Desde esa premisa es de donde parte esta explicación. Dice, has dejado perfectamente claro que yo soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo, y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrece, por consiguiente, una interpretación diferente del ataque, que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Entonces no podemos ser atacados ni perseguidos. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta lección, no es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible a ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas, justificando, perdón, y que no las aceptes como falsas justificaciones para desesperar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay ni enseñes que la hay. Recuerda que siempre que enseñas lo que crees, recuerda que siempre que enseñas lo que crees, cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Oh, interesante. Es que, bueno, me encanta cuando Jesús mucho se coloca de igual como uno con su hermano.
Yo no aporté más que tú, mi cuerpo no era más especial, Dios no hace favores especiales, o sea, nadie será más bendecido que otro, o sea, Él siempre se pone como alguien, como ejemplo, como iguales, y eso es lo que a mí me encanta del curso de milagros. Dice, tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí, por lo tanto, es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores y sí, el modelo que siguen, el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor. En relación con todo, están ciertamente insensatos La y gente no siguen feliz con su los ahorita iglesias. para, ¿quieres un taco? Para darle un Muy pedazo a bien, Columba, ponemos en silencio. Gracias. Bueno, aquí nos explica también otra cosa que es importante, que luego se confunde muchísimo en la religión cuando Jesús le dijo a Pedro y creen que fue el único que se lo dijo y más ahorita que salió en la serie, cuando le dijo que en ti edificaré mi iglesia y creyeron y además piedra y empezaron a generar piedras para hacer iglesias, que obviamente de ahí lo tomaron, pero no. Jesús mencionaba que él edificaba su iglesia en todas las mentes de sus hermanos. O sea, pero se refería al altar de Dios en la mente de cada uno de nuestros hermanos. Ahí donde hay una iglesia, hay un altar, hay una mente que tiene que él la ve santa, que es como ve Cristo. Entonces, edificar la iglesia no significa ir a una, digo, si quieren ir está perfecto, ¿no? Si quieren ir a una estructura, ir a rezar ahí, y todo esto está, no hay ningún problema. Pero a lo que se refiere este párrafo es que edificar la iglesia de Dios o compartir la palabra de Dios es cuando nosotros vemos en nuestros hermanos una mente cuerda, que no está atrapada por la demencia del ego. Ahí es donde nosotros compartimos la palabra de Dios, donde ahí compartimos la luz de nuestros hermanos. Si nosotros vemos a nuestros hermanos en su demencia, es porque tiene que ser desde los ojos de nuestra demencia o del ego. Y lo único que estamos haciendo es más introducirlo en la profundidad de la oscuridad y por tanto a nosotros. Pero si nosotros compartimos el instante santo, el Espíritu Santo en nuestro hermano, estamos mandando ese rayo de luz y estamos recuperando la cordura en su mente y en la nuestra, en Cristo. Sigo. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante, tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no les había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es el único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino a todos. Bueno, también aquí nos ha dicho, él fue
lastimado, crucificado, abandonado, etcétera. Y dice, yo no había hecho nada a nadie. Dice, eso solamente es un ejemplo. Y él incluso nunca se sintió traicionado, nunca se sintió abandonado, golpeado, o sea, golpearon un cuerpo inexistente para Jesús, ya en ese momento es inexistente, atormentado y finalmente asesinado. Pero él sabía que la muerte no existe. Es de ahí donde ya hablamos la vez pasada, donde Jesús no es que rete a Pilatos, pero Pilatos, cuando le dijo cuál es la verdad, y dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida eterna. O sea, como diciéndole, no hay más. Y Pilatos, pues es un solo, un desquiciado, un fanático, lo quería soltar. Y Jesús le dijo, no te preocupes, tú crucifícame, tú no tienes ningún problema con, o sea, tú tienes las manos lavadas. Bueno, razón por la cual después Pilatos hasta lo quitan de su puesto de gobernador y bueno, hasta renuncia y algunos dicen que se suicidó, otros dicen que se aisló, pero cambió su vida a partir de ahí. Y bueno, nos dice también que Jesús es un ejemplo, pero un ejemplo de que no tenemos que llevar a cabo esa misma experiencia, no tenemos que ser ni lastimados, ni sentirnos abandonados, ni nada por el estilo. Simplemente comprender que la muerte no existe, que no podemos ser atacados y que no hay ninguna justificación para contraatacar a nadie. Esa es como la parte más importante. Dice, nadie te está persiguiendo del mismo modo que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo es jamás justificada. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que, en situaciones no tan extremas, sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. ¿Oyeron? No hay necesidad de sufrir. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que su hijo no tiene por qué sufrir. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir. Ya para que, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de sus hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. ¿Vieron? El mensaje de la crucifixión es, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. No hay más. Creo que está muy claro el mensaje de la crucifixión. O sea que a pesar de que a él, sus hermanos creyeron que lo habían atacado, golpeado, traicionado, abandonado, lastimado, etcétera, él solamente los amaba. Estaban haciendo una súplica de amor. Imagínense el nivel, ¿eh? Es que muchas veces por menos de eso ya estamos crucificando, contratando a nuestro hermano. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. Qué fuerte. Aquí ya está, bueno, explicando cómo es que incluso los mismos apóstoles, muchos de sus discípulos allegados, no interpretaron la crucifixión de manera correcta, por más que él estaba enseñando. Es más, hay datos de que incluso después de que lo vieron resucitados, uno que otro todavía dudaban. Y bueno, y eso que obviamente lo que encontramos en la Biblia, lo que encontramos en los libros apócrifos y más, no es nada con lo que realmente Jesús en su época enseñó. Sin embargo,
Curso de Milagros para mí sí es el que une todo el rompecabezas conjunto con la enseñanza. Por eso es que, no me acuerdo si es en este libro o en el libro de La desaparición del universo basado en Curso de Milagros, que dice que Jesús mencionaba que ahorita la enseñanza a través del Curso de Milagros iba a ser todavía mucho más poderosa y más completa, por así decirlo, a través de curso que en la época que lo que él mismo enseñó a sus discípulos. Vaya, o sea, si nosotros le echamos ganitas a creerlo, ok, con el curso de milagros podríamos aprender, por así decirlo, más de lo que sus propios discípulos en aquella época aprendieron. Claramente muchos de sus discípulos se consideran ya iluminados, ¿no? Dice, esos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no habrían podido descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la afiliación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que era condenar es imposible? Mm. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que habían muchas cosas que ellos no entenderían sino hasta muchos años después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora, tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tienen que usarse para la salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Qué hermoso. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. ¿Qué tal? Bueno, creo que ya el tema de la otra alternativa, la proyección que decimos de la crucifixión está completamente distinto a lo que nos enseñaron. De hecho, si nosotros nos ponemos tantito a analizar, no sé si se dan cuenta que que la percepción de la crucifixión tal como nosotros la vimos o como lo vemos, no sé si se han o bueno, no sé si les ha pasado. Cuando nosotros vemos a un Jesús crucificado, ya sea en una imagen, ya sea como sea,
¿no les da a ustedes una sensación como de ¿cómo se llama? Como de dolor, como de culpa, y sobre todo porque la iglesia se encarga específicamente de decirnos que murió por nuestros pecados? Esto es algo muy similar a como cuando mi mamá me decía, cuando mi mamá terminó, bueno, obviamente no es para que nadie se enoje, es algo que yo ya he trabajado mucho, perdón, pero suele suceder que cuando hay muchos conflictos entre los padres, yo le decía a mi mamá, bueno, pero ¿por qué sigues casada con mi papá? Dice, es que lo hago por ustedes, hijos, para que tengan un padre. Entonces yo decía, pues ¿cómo no me voy a sentir culpable, no? Si aparte de todo, por mi culpa, ella tiene que soportar un marido, sí, maltratador y todo el rollo, y digo, pues yo soy el culpable. Entonces imagínense la idea de la que nos vende la iglesia de que Jesús murió por nuestros pecados. Para empezar, está en completa oposición a las enseñanzas de Jesús cuando Jesús nos ha enseñado que la muerte no existe. Entonces Él no murió, Él resucitó. Y no es que haya resucitado porque nosotros hayamos sido pecadores, sino fue una forma de enseñarnos que no existe la muerte. Entonces, Él resucitó. Él no murió por nuestros pecados. Él resucitó, se perdonó y por tanto extendió su perdón a toda la filiación. ¿Sí? Entonces, eso es como la verdadera, el verdadero significado de la crucifixión y no tergiversarlo como la iglesia nos lo ha vendido, de que la crucifixión pues era como el ejemplo que todo mundo tiene que seguir. De hecho, piénsenlo de esta manera, si ustedes van e investigan el final de algunos de los apóstoles o discípulos de Jesús, muchos buscaron la muerte creyendo que esa había sido la enseñanza. Es más, algunos pidieron por su propia cuenta ser crucificados incluso, y como no eran dignos igual que su maestro, pidieron ser crucificados con el tipo de crucifixión más dolorosa que es la de cabeza abajo. Creo que uno de ellos fue Andrés, uno de los hermanos de Jesús, de Simón Cefas, Simón Celote, Simón Piedra, que es el mismo, que pues ya sé que en la serie los dividen, pero no, es el mismo. Ya lo expliqué en la historia oculta de Jesús. Pero bueno, ¿de qué habla? De que hay muchos que incluso se sintieron, no lograron comprender el propósito de la crucifixión. Una de las cosas que también yo sé, tema aparte, que hablan acerca de la canción davídica en la serie que yo alguna ocasión, en una investigación que yo hice cuando mostré la historia oculta de Jesús, que es cuando Jesús estaba cantando la canción de la sierva de la aurora o la gacela de la aurora en la cruz. O sea, hagan de cuenta que era como si hoy cantáramos las mañanitas, ¿sí? O sea, que decía, despierta, mi bien, despierta, mira, que esto es un sueño. Hagan de cuenta que era una canción de aquella época en hebreo que cantaban acerca de la sierva de la aurora. Aurora significa amanecer o despertar o resucitar. Entonces, hay una parte de la canción que dice, Dios mío, no me abandones, yo lo que quiero es despertar de este sueño. Y Jesús la estaba cantando, la estaba tarareando en la cruz, pero lo que le gustó al ego fue agarrar la parte donde Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, la parte importante de la canción habla acerca de que Dios, lo único que quiero yo es despertar de este sueño, resucitar. Y bueno, eso sale en la serie. Yo lo vi apenas ayer o antier, no me acuerdo. Apenas la estaba viendo. Pero bueno, lo que les quiero dar a entender es que Jesús no hablaba de la muerte, hablaba de la vida eterna. Y obviamente hablaba de la vida eterna porque sabía que todo lo que nace de la vida solamente puede dar vida. Dios, que es eterno, no puede existir otra cosa más que como Él. Entonces nosotros hemos creado un sueño donde en ese sueño hemos inventado el concepto de la muerte y le hemos dado fuerza a esa creencia. Entonces dentro del sueño, pues soñamos que morimos, soñamos que volvemos a nacer y así sucesivamente. Y Jesús simplemente nos dijo que no hay más que despertar. Y que muchos de nosotros, al no comprender esto, incluso utilizamos la muerte como un medio de escape. ¿No se han dado cuenta que mucha gente a veces ya prefiere morir? Y literalmente dicen, ya no puedo con mi vida, ya mejor quisiera morirme. Y lo ven como un medio de escape. En Diálogos para el Despertar dice, ¿por qué quieres escapar mediante la muerte? Para empezar, esa no es la respuesta. Dice, la muerte solamente es una puerta que te conduce de una habitación a otra habitación y lo que vas a encontrar en la otra habitación es lo que tú llevas contigo mismo. ¡Qué fuerte! O sea,
La muerte es solamente salir de una habitación, cruzas otra puerta a otra habitación y lo que te encuentras en la otra habitación es lo que tú tienes. Tú te lo llevas a donde vayas. Así que la muerte, mis hermanos, no es la respuesta. La salida es hacia adentro. Muy bien. Continuamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? La voluntad de Dios. No, no. La voluntad de Dios, acuérdense que es que su hijo lo tenga todo, que sea feliz y que no sufra. Hay que aceptar nada más la voluntad de Dios. Número dos, la alternativa a la proyección. Cualquier división en la mente Mente conlleva conlleva. fuerza. Repito, cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella. Y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios, que constituye su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante este reconocimiento, dicha mente conoce a su creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal o, en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, la razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. O sea, la separación y la disociación es un sinónimo. Y la forma de mantenernos o mantener vigente la separación es por medio de la proyección. Si yo me proyecto con mis hermanos, me mantengo separado. Esa es una de las mejores herramientas que tiene el ego. Así que escuchen lo que viene adelante. Repudias lo que proyectas, por lo tanto no crees que forma parte de ti. Qué fuerte, lo voy a volver a leer. Ay, ahorita así como que esa parte del curso me dio un gancho en el hígado. Repudias lo que proyectas, por lo tanto no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre lo que el que proyectas. Puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, continúas atacándolo, porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto, de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo. Y así te imaginas que te has puesto a salvo. Qué fuerte. Muy pequeño, pero muy fuerte. Y la proyección, hermanos, eh, siempre se hace, siempre se hace atacando de muchas maneras. La proyección es un ataque, ya dice. Es un ataque para perpetuar la separación, pero se hace queriendo corregir errores, queriendo hacer ajustes en la realidad de tu hermano, queriendo juzgarlo y queriéndolo controlar. No hay más. ¿Eh? Eh, y no, y muchas veces no nos damos cuenta que, pues aparte es un ataque a uno mismo. Y además perpetúa la separación bien claramente, porque cuando tú juzgas, estás usurpando el lugar de Dios. Y usurpar el lugar de Dios es el llamado pecado original o el origen del pecado, lo cual nos mantiene en una culpa perpetua. Entonces, obviamente, cuando juzgo, proyecto mis culpas y lo único que hago es alejarme porque ya no las soporto, pero me estoy atacando, porque el que es culpable merece, ¿qué? Castigo. Entonces, cuando juzgo, me estoy culpando, estoy proyectando una culpa y me estoy autocastigando sin darme cuenta. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida. Creencia esta, cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que eso te hace parecer mejor que tus hermanos. Y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin proyección no puede haber ira. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti.
pero que repudias y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. Y eso hace también etiquetando a tu hermano. Ah, es un violador, es un asesino, es un chico malo, ya es una etiqueta. ¿Qué estás intentando decir con eso? Que no es mejor que tú, que no es igual de un hermano, que no es un amoroso hijo de su amorosísimo padre. O sea, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Simple y sencillamente separándonos. Y obviamente, como juzgamos, proyectamos y separamos, generamos miedo. Y al rato decimos, ¿ves como si hay un montón de gente mala que asalta? Claro, ya te tocó porque te lo tenías que atraer y así pues pasa. Un cambio. Podremos cambiar esa percepción. Hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente, que dispone de una voz mejor. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta. Ojo con esta parte, es importante. ¿Eh? El Espíritu Santo se extiende, el ego se proyecta, es como si se estrellara. Por eso, si tú te quieres proyectar sobre una pared, vas a chocar y te vas a separar. Pero el Espíritu Santo se extiende, es como si traspasara la pared, como si traspasara la idea del cuerpo y todo lo demás. Vaya, el Espíritu Santo que enseña amor y perdón solamente se puede extender. Entonces, hay dos cosas, ¿ok? El Espíritu Santo se extiende y el ego proyecta. Y esto es sumamente importante, porque muchas veces decimos, no sé qué me proyectó mi hermano. No, tu hermano no te proyectó. Tú te proyectaste en él, porque tú decidiste proyectarte, porque pudiste haber decidido extender tu amor. Entonces, cuando tú veas en un hermano algo que no te gusta, tú eres el que te estás proyectando o estás proyectando tu ego, y porque tu hermano prácticamente va a ser lo que tú quieres que sea. Si tú lo ves a través de los ojos del Espíritu, entonces verás amor, verás una súplica de amor, más allá de lo que si estás actuando de manera cuerda o de mente, no importa, tú solamente puedes ver amor en tu hermano. En cambio, si tú no ves eso, no lo estás viendo tu ego proyectado, pero no estás viendo a tu hermano, porque eso que tú ves no es tu hermano. Tu hermano es luz, tu hermano es amor. Espero haberme explicado. No sé si me expliqué, pero continúo. Listo. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección. Como sabe que esa perfección es algo que todos comparten, la reconoce en otros y de esta forma la refuerza tanto en ti como en ellos. En vez de ira, esto suscita amor tanto en ellos como en ti, porque establece el estado de inclusión. Puesto que percibe igualdad, el Espíritu Santo percibe en todos las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la expiación, porque la expiación es la necesidad universal del mundo, de este mundo. Percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Eso se debe a que el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, esto se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues el mundo es un lugar infeliz. O sea, nada más estamos aquí soñando en esto, no estamos aquí realmente. ¿De qué otra manera puedes encontrar dicha en un lugar desdichado excepto dándote cuenta de que no estás en él? Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó y Dios te creó como parte de él. Eso es al mismo tiempo dónde estás y lo que eres. Esto es algo completamente inalterable. Es inclusión total. No puedes cambiarlo ahora ni nunca. Es verdad para siempre. No es una creencia, sino un hecho. Todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión en aquel que es el único que es perfecto. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar uno sin el otro. O sea, que no hay más que la voluntad de Dios. Si estás en contra de la voluntad de Dios, estás de Satán. Acuérdense que la palabra Satán o Satanás significa adverso oposición. No, o sea, si yo estoy en contra de la voluntad de Dios, no necesito hacer un ritual satánico para estar haciendo cosas satánicas. Ya estoy en contra. Es una etimología, si así lo quieren ver, pero es lo que realmente, o sea, la palabra Satanás no es un ser. Satanás no es un ser, es una acción. Si yo hago un acto satánico, significa que estoy haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. No significa algo demoníaco como nos lo han vendido. La perfecta igualdad de la perfección, perdón, la perfecta igualdad de la percepción del Espíritu Santo es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios.
La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. Al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, este finalmente podrá ser recordado. Acuérdense que nosotros estamos en el mundo del sueño y en el sueño solamente está la percepción. Pero aquí dentro del sueño existe percepción falsa y percepción verdadera. Cuando nosotros estamos percibiendo falsamente, o sea, separación, miedo, ira, enojo, enfermedad, muerte, es porque estamos percibiendo a través del ego. Pero cuando nosotros dejamos nuestra percepción o aceptamos la expiación, pasamos de la percepción falsa a la percepción verdadera. ¿Ok? Y la percepción verdadera nos lleva al conocimiento de Dios. Acuérdense que conocimiento no tiene que ser entendido como el cúmulo de datos, como normalmente lo creemos aquí. Conocimiento es el conocimiento del todo. Ese es la perfección del todo. Por eso se dice que a Dios no se le puede creer, solamente se le puede conocer. Y de ahí viene la palabra reconocer. Dice, Dios solamente se puede conocer, no se puede creer. Y dice, en última instancia, todo mundo tiene que conocer a Dios, porque en última instancia, todo mundo tiene que reconocerse a sí mismo, volver a conocerse a sí mismo. Entonces, recordar quién soy. Entonces, a eso se refiere. Cuando nosotros se lo dejamos al Espíritu Santo, es el trampolín que nos lleva al conocimiento. Entonces, dicho todo esto, para que a partir de aquí se pueda, es como un recuento de lo que hemos leído anteriormente. Dice, al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, este finalmente podrá ser recordado. El ego preferiría creer que es imposible que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Percepción acabará allí donde comenzó. Todo converge en Dios, porque todo fue creado por Él y en Él. No hay más a dónde ir. Un segundo. Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento con su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder recibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases. No puedes extender su reino mientras no conozcas la plenitud de éste. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde ahí se extienden hacia afuera. Esto es tan cierto del pensamiento de Dios como del tuyo. Puesto que tu mente está dividida, puedes percibir y también pensar. No obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente. Percibes desde tu mente y proyectas tus percepciones al exterior. Aunque la percepción es irreal, el Espíritu Santo puede usarla provechosamente por el hecho de que tú la concibiste. Él puede inspirar cualquier percepción y canalizarla hacia Dios. Esta convergencia parece encontrarse en un futuro lejano, solo porque tu mente no está en perfecta armonía con esta idea y consecuentemente no la desea ahora. O sea, nuestro concepto del tiempo, ¿no? Creemos que va a costar mucho tiempo en lo que el Espíritu Santo trabaja la expiación en nosotros. Simple y sencillamente aceptar que ya estamos despiertos, eso sería lo ideal. El Espíritu Santo hace uso del tiempo, pero no cree en él. Ojo con esta parte, también es importante. El Espíritu Santo hace uso del tiempo, pero no cree en él, puesto que él procede de Dios, usa todo para el bien, pero no cree en lo que no es verdad. Puesto que se encuentra en tu mente, esta también puede creer solo lo que es verdad. El Espíritu Santo puede hablar únicamente en favor de eso, porque hablar en favor de Dios, perdón, el Espíritu Santo puede hablar únicamente en favor de eso, porque habla en favor de Dios. Te insta a que le devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de Él. Si nunca se separó de Él, solo tienes que percibirla tal como es para que retorne a Dios. Tener plena conciencia de la expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación nunca tuvo lugar. El ego no puede prevalecer frente a esto porque es una afirmación explícita de que Él nunca existió. O sea, en el momento que nosotros aceptemos, gracias a la expiación, que la separación nunca tuvo lugar, en ese momento esa es como afirmar que el ego jamás existió, porque el ego es la proyección de la separación, es el símbolo de la separación.
El ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede, con gran facilidad, hacer que parezca difícil. Sin embargo, el Espíritu Santo te dice que incluso el retorno es innecesario, porque lo que nunca ocurrió no puede ser difícil. Mas tú puedes hacer que la idea de retornar sea a la vez necesaria y difícil. Con todo, está muy claro que los que son perfectos no tienen necesidad de nada, y tú no puedes experimentar la perfección como algo difícil de alcanzar, puesto que eso es lo que eres. Así es como tienes que percibir las creaciones de Dios, de modo que todas tus percepciones estén en línea con la única manera de ver el del Espíritu Santo. Esta línea es la línea directa de comunicación con Dios y le permite a tu mente converger con la suya. Nada está en conflicto en esta percepción, ya que significa que toda percepción está guiada por el Espíritu Santo, cuya mente está fija en Dios. Solo el Espíritu Santo puede resolver conflictos porque solo el Espíritu Santo está libre de conflictos. Hermoso. Él percibe únicamente lo que es verdad en tu mente y lo extiende solo a lo que es verdad en otras mentes. La diferencia entre la proyección del ego y la extensión del Espíritu Santo es muy simple. El ego proyecta para excluir y por lo tanto para engañar. El Espíritu Santo extiende al reconocerse a sí mismo en cada mente y de esta manera las percibe a todas como una sola. Nada está en conflicto en esta percepción porque lo que el Espíritu Santo percibe es todo igual. Donde quiera que mira se ve a sí mismo, y puesto que está unido, siempre ofrece el reino en su totalidad. Este es el único mensaje que Dios le dio en favor del cual tiene que hablar, porque eso es lo que Él es. La paz de Dios reside en ese mensaje. Por consiguiente, la paz de Dios reside en ti. La gran paz del reino refulge en tu mente para siempre, pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ella. O sea, acuérdense que siempre nos sigue insistiendo en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el que va a percibir, ayudarnos a percibir de manera correcta para poder extender esa percepción de unidad, de amor, de perdón y lograr por fin recordar a Dios, el conocimiento. El Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad. A menos que lo reconozcas imparcialmente, no podrás reconocerlo en absoluto. El ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. No hay tinieblas en ninguna parte del reino y tu papel solo consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente. Esta armonía con la luz es ilimitada. Esta armonía con la luz es ilimitada porque esta armonía con la luz del mundo, porque está en armonía con la luz del mundo. Cada uno de nosotros es la luz del mundo y al unir nuestras mentes en esa luz proclamamos el reino de Dios junto con uno solo. Por eso decía Jesús, yo soy la luz del mundo, el alba, el amanecer, el Lucifer, la luz más hermosa de Dios. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios? Yo sé que me fui de corrido, pero intenté como explicar un poquito, pero había muchos párrafos que, bueno, para mi gusto estaban muy explícitos en lo que quería explicar. Pero si alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Entonces, podemos continuar. Vamos a darnos otros 20 minutos. Yo creo que si alcanzamos a terminar. Bueno, este estuvo largo, fueron 13. Está chiquito. La renuncia al ataque. Como ya hemos puesto de relieve, toda idea tiene su origen en la mente del que la piensa. Lo que se extiende desde la mente, por lo tanto, se encuentra todavía en ella, y la mente se conoce a sí misma por lo que extiende. La palabra conoce está usada correctamente aquí porque el Espíritu Santo, mediante su percepción imparcial, guarda todavía el conocimiento a salvo en tu mente. Dado que Él nunca ataca, no obstaculiza la comunicación de Dios. Por lo tanto, el estado de ser nunca se ve amenazado. Tu mente, que es semejante a la de Dios, jamás puede ser profanada.
El ego nunca fue parte de ella ni lo será nunca, pero a través del ego puedes oír, enseñar y aprender lo que no es cierto. Te has enseñado a ti mismo a creer que no eres lo que eres. No puedes enseñar lo que no has aprendido, y lo que enseñas lo refuerzas en ti al compartirlo. Cada lección que enseñas es una lección que tú mismo estás aprendiendo. Por eso es por lo que debes enseñar solamente una lección. Si has de verte libre de conflictos, tienes que aprender únicamente del Espíritu Santo y enseñar únicamente con él. Tú eres únicamente amor, mas cuando lo niegas, haces lo que eres, algo que tienes que aprender a recordar. Dije anteriormente que el mensaje de la crucifixión fue: enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Esta es la única lección que está perfectamente unificada, porque es la única lección que es una sola. La única manera de aprenderla es enseñándola. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Si esto es verdad, como en efecto lo es, no olvides que lo que enseñas te enseña a ti, y no puedes sino creer lo que proyectas o extiendes. Así que, hermanos, ¿cuál es la única lección? Enseña Amor. solamente amor, pues eso es lo que somos. ¿Vamos? No hay más. La única seguridad radica en extender el Espíritu Santo, porque a medida que ves su mansedumbre en otros, tu propia mente se percibe a sí misma como totalmente inofensiva. Una vez que puede aceptar esto completamente, no ve necesidad alguna de protegerse. Repito esta parte, ¿eh? Porque ahorita aquí viene la parte de no hay necesidad de defenderse. La única seguridad radica en extender el Espíritu Santo, porque a medida que ves su mansedumbre en otros, tú propiamente se percibe a sí misma como totalmente inofensiva. Esto es importante. Acuérdense que la palabra mansedumbre se explica a aquel que no ataca. O sea, cuando Ujú. incluso lo atribuimos a una mascota, a un perrito, decimos es manso, significa que no es agresivo, que no muerde. Lo mismo. Cuando tu única seguridad, o sea, comprendes que tu única seguridad radica en que tú puedas extender el Espíritu Santo. O sea, entonces, en la medida que lo extiendas y lo extiendas y lo extiendas, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, el instante santo, las bendiciones, el perdón, dice, solamente vas a poder ver mansedumbre, o sea, sin ataque. Entonces, si tú no atacas, obviamente no puedes crear un mundo que no te ataque, que te ataque. Es ilógico. Si dice que las ideas no abandonan su fuente, en pocas palabras, los pensamientos no abandonan la mente, entonces, si tú mandas pensamientos de amor, no puedes ser atacado. ¿Por qué? Porque el mundo externo solamente es una extensión de tu mente. Y si tú estás solamente mandando amor, no puedes recibir ataque. Y eso es una ley. Dice, una vez que se puede aceptar esto completamente, no se ve necesidad alguna de protegerse. Pues ¿de qué te habrías de proteger? ¿Estamos de acuerdo? La protección de Dios alborea entonces sobre ella, asegurándole que está perfectamente a salvo para siempre. Los que están perfectamente a salvo son completamente benévolos. Bendicen porque saben que son benditos. Desprovista de ansiedad, la mente es totalmente benévola, y puesto que extiende caridad, es también caritativa. La seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. La seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. O sea, vaya, no hay necesidad de otras cosas de que tú crees que te van a dar seguridad. Desde que si un seguro de vida, desde que ponerle doble chapa a tu puerta, desde que si poner un campo energético protector, no hay nada de eso. O sea, cuando tú renuncias al ataque, repito, a la proyección en todas sus variantes de ataques, juicios, ajustes, etiquetas, correcciones, etcétera, cuando tú renuncias a atacar a tu hermano o al mundo, esa es tu mejor seguridad. No hay más. Dice entonces, la seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Ninguna transigencia al respecto es posible. O sea, no podemos entre que será o no será, no, no, no. Si tú no atacas, esa es tu mejor seguridad. Si enseñas ataque en cualquier forma que sea, lo habrás aprendido, y ello no podrá sino causarte dolor.
Con todo, ese aprendizaje no es permanente y puedes desaprenderlo dejándolo de enseñar. Puesto que no puedes no enseñar, esto es importante, puesto que no puedes no enseñar, tu salvación radica en enseñar exactamente lo opuesto a lo que el ego cree. Así es como aprenderás la verdad que te hará libre y que te mantendrá libre de manera que otros la aprendan de ti. La única manera de tener paz es enseñando paz. Y al enseñarla, no puedes sino aprenderla, pues no puedes enseñar aquello de lo que todavía te disocias. Solo así podrás recobrar el conocimiento que desechaste. Para poder compartir una idea, tienes primero que disponer de ella. Dicha idea despierta en tu mente mediante la convicción que nace de enseñarla. Aprendes todo lo que enseñas. Enseñas solamente amor y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? A ver, vamos a ver este. Ay, este sí está larguito. Bueno, me gustaría aquí preguntar hasta este punto si hay alguna pregunta. A mí, bueno, este sí ya se me hizo así como más didáctico, más en línea, donde habla pues prácticamente de que nuestra mente eh, dice, bueno, la ley de la mente, la ley del pensamiento, la de la percepción, es que las ideas no abandonan su fuente. Entonces, una idea es un pensamiento, la fuente es la mente. Entonces, obviamente, lo que está en mi mente es lo que se va a proyectar fuera. Entonces, todo el mundo que yo veo es mi percepción de mis pensamientos que yo estoy emanando en mi mente. Si yo tengo una mente en conflicto con mis pensamientos, ¿qué es lo que voy a ver? Un mundo en conflicto. Esa va a ser mi percepción porque esos son con los lentes con lo que yo voy a ver el mundo. En cambio, si yo corrijo mis pensamientos a través del Espíritu Santo, a través de la percepción que Él va a corregir, entonces ahora yo puedo ver un mundo completamente diferente. Este mundo completamente diferente es solamente también la extensión de mi mente. Vaya, si yo tengo unos pensamientos en coherencia, el mundo que voy a ver es un mundo en coherencia. Si entonces ahora yo corrijo mi mente a través del Espíritu Santo o pido la expiación, que no es otra cosa más que el error de percepción, sanar el error de percepción que estoy separado de nuestro Padre y que cada uno de nosotros estamos separados, si yo corrijo ese error, entonces ahora solamente puedo manar ideas de amor, ideas de unión, ideas de unidad de propósito y por tanto puedo ver solamente un mundo perdonado, el mundo real, lo que sí es real. Que a partir de ahí, obviamente, ese mundo es momentáneo, nos lleva al conocimiento, como ya lo dijo. Entonces, es de suma importancia comprender que nuestra mente, que es la mente de Dios, jamás ha sido usurpada por el ego. Más bien, nuestra mente tejió e inventó otra mente, por así decirlo, que se inventó unos pensamientos que estaban en contra de la voluntad de Dios y creó un mundo falso, un mundo ilusorio, pero que ese mundo no existe. Ese mundo solamente es una proyección de nuestro miedo por la creencia de habernos separado. Y entonces estar en contra de la voluntad de Dios, pues es lo que hace que tengamos miedo, porque el ego nos ha hecho creer que pues por habernos separado y usurpar su lugar, somos culpables y merecemos castigo por parte del Padre, cuando Dios solamente puede haber amor. Si Dios no viera amor, no sería perfecto, así de fácil. Y Dios solamente puede ver perfección en su Hijo. Entonces, eso es lo que nos invita el curso, que veamos perfección en nuestro hermano, que de nosotros depende qué es lo que nosotros queremos ver en nuestros hermanos. Si nosotros queremos ver amor, porque eso es lo que realmente es que en verdad lo estemos viendo. Si nosotros vemos otra cosa que no sea amor, entonces no lo estamos viendo, solamente nos estamos proyectando. Y eso es lo que aprendió el Maestro Jesús y nos lo está compartiendo. Así pues, me gustaría que esto se aplicara, o bueno, una recomendación se aplicara incluso para cualquier hermano, porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, lo crucificamos más en la oscuridad cuando vemos a un hermano enfermo y le hacemos creer que está enfermo,
o aceptamos el hecho de que él cree que está enfermo, aceptamos su demencia. Entonces no tenemos que aceptar esa demencia. Tenemos que comprender que esa enfermedad es una súplica de amor, pero esa súplica de amor consiste no en darle amor desde nuestra necesidad de amor, desde creer que a él le falta amor. No. Compartir el amor significa hacerle consciente a nuestro hermano que él es el amor y que tiene una misión más grande que creer que con estar enfermo gana algo. Y cuando comprendamos que la única voluntad es la de Dios y que esa es nuestra única voluntad, por lo tanto también, entonces compartirla no podrá ser otra cosa más que nuestra única función. Y es entonces se convierte en nuestro verdadero servicio a Dios a través de nuestros hermanos. No puede haber otro servicio más grande que el de compartir la palabra de Dios y recordarle a nuestros hermanos que son el amor. No importa a qué te dediques, si eres panadero, si vendes verduras, si vendes tacos, si eres arquitecto, lo que seas. Eso solamente es un medio, pero nuestro único y verdadero sentido de vida es compartir el recuerdo del amor. Y ese es el único sentido. Si no, de lo contrario, ningún propósito tiene causa. ¿Qué es el amor? Desde un curso de milagros. Cariño, explicarte qué es el amor es limitarlo, porque una cosa es compartir el amor, conocer el amor y otra cosa es percibir el amor. Y el amor, igual que la verdad, no puede ser percibida. La verdad, al igual que el amor, solo se puede conocer. Dios es amor. Dios es eterno, infinito, inmutable, el único real, el único que existe. Entonces, el amor es lo mismo. Pero si nosotros somos tal como Dios nos creó, entonces nosotros somos el amor. Y como dice el curso, este curso no pretende enseñarte qué es el amor, pues eso va más allá de lo que se puede enseñar con palabras. No obstante, este curso pretende quitarte todos los obstáculos que te impiden recordar la presencia del amor, que es tu herencia natural. Y hay otra parte del curso que nos dice, el amor no se te puede enseñar, pues no ha habido un solo instante en que no lo hayas conocido. O sea, tú solamente eres el amor. Eso es lo que tú ya eres. Si tú me preguntas qué es el amor, eres tú. Eso es lo que te podría decir. Tú, no como cuerpo, no como ego. Tú, lo que eres realmente. Es la esencia divina de Dios. Ahí es cuando decimos que tenemos que recordarlo nada más, ¿no? Exactamente. Es lo que hablábamos. Nosotros hemos sustituido el conocimiento por la percepción en nuestro mundo ilusorio. Por tanto, en nuestro mundo ilusorio, la percepción, todo lo hacemos desde una percepción errónea. Y desde esa percepción errónea, incluso intentamos percibir lo que no puede ser percibido, como el amor, como la verdad. La verdad no se puede percibir, solamente se puede conocer. Y acuérdense que la verdad es la verdad y esa es la lección más difícil que tendremos que aprender y al fin y al cabo la única. Porque solamente los cuerdos podemos ver de frente a la verdad y aceptarla sin estarla cuestionando, si creemos o no creemos en ella, sin estarla percibiendo, simplemente es aceptarla. Y eso es lo que desea el curso. Quitarnos todos los obstáculos, las trabas, todas las erróneas percepciones, para que nosotros nos llegue el recuerdo del amor, el recuerdo de Dios, el recuerdo de la única verdad. Entonces, ahorita va a ser más fácil que logramos comprender cuáles son los obstáculos. Y aquí sí me gustaría que ustedes me dijeran, ¿cuáles, cre ¿cuáles creen ustedes que son los obstáculos que nos impiden recordar la presencia del amor, que es lo que nosotros somos? El miedo, el juicio, la ira y todo lo que viene del miedo, que es la ira, la envidia, Así el es, sentirme superior que mi hermano o mejor que mi hermano. exactamente. Todo lo eso es darle fe y legalidad a la creencia de que existe el ego. Y eso es la idea de la separación. Toda enfermedad radica en la idea de la separación. Y entonces, una mente demente es eso.
separados de Dios. Hasta, bueno, lo podemos poner en pizarrón, ¿no? De mente. Y por tanto, al estar de mente, separados de la mente de Dios, pues estamos en demencia, o sea, en el olvido, y estamos en la locura total. Por eso es que actuamos como locos. Y el curso nos lo dice de todas las formas. Estás de mente, separado de la mente de Dios, de la fuente. Creer. Dos, estás de mente en el olvido. Y estás de mente generando locuras. O sea, nos los dice de todas las formas. Entonces, realmente, eh, nosotros, para poder regresar o retornar al recuerdo del amor, es quitarnos la idea de la separación. Y con todo lo que acaba de decir Leti, es todo en el mismo saco. El juzgar, el miedo, el creer que la enfermedad es real, creer que somos cuerpo, hacer idolatría en cosas que no son Dios, hacemos idolatrías en artistas, hacemos idolatría en nuestra pareja, hacemos idolatría en nuestros hijos, hacemos idolatría en todo, hasta quitarnos la idea de la idolatría, a quitarnos la idea de las relaciones especiales, que ya llegaremos a ese punto. Entonces, yo solamente los invito, si estamos en una situación dolorosa, difícil, complicada, ya no intentemos analizar la oscuridad o la demencia, que es lo mismo. Vamos mejor a ponerle luz, ya lo hemos hablado. La luz simplemente desaparece la oscuridad, no la ataca, no la analiza, no la juzga, no hay nada, no se opone, porque el amor no tiene opuestos. Entonces la luz llega y simplemente la oscuridad desaparece para que te des cuenta que la oscuridad solamente era la ausencia de la luz. Por tanto, ¿el ego quién es? Nada, solamente la ausencia del Espíritu Santo, la ausencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, aceptar la palabra de Dios y compartirla sobre todo, es nuestro verdadero sentido de vida. Por ahí hay una frase que me gusta mucho y que la voy a poner en un próximo taller que dice así: no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. ¿Sí o no? Pero hay algo que todavía está detrás de esta frase. Les voy a dar el tip. En efecto, uno puede decir, sí, 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 está bien, no hay viento favorable para el barco que no sabe dónde va. Pero digamos que nosotros somos ese barco, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente hemos aceptado que somos un barco? O sea, digo, en esta metáfora. O sea, si no sabemos quién somos, ¿cómo voy a saber a dónde voy? Y por tanto, no hay ningún viento favorable. O sea, en pocas palabras, primero el barco tiene que saber que es un barco. Tiene que aceptar que es un barco. A lo mejor no recordarlo. O sea, imagínense de verdad esta metáfora. Un barquito a la deriva que no sabe que es un barco porque no recuerda que es un barco. Pues entonces imagínense, no sabe a dónde va, a dónde ir. ¿Estamos de acuerdo? No tiene una idea, no sabe a dónde ir. Entonces puede haber mucho viento, pero el barco va dando vueltas. Bueno, así estamos en el sueño, tal cual. Ahora, imagínense que ahora el barco acepta que es un barco. No lo recuerda, pero acepta que es un barco. Nosotros igual, si nosotros aceptamos que somos el amor, o sea, ¿qué soy? Soy el amor. Y la palabra ¿qué soy? Determina más preguntas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Lo mismo el barco. Ok, ya acepté que soy un barco. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? O sea, la palabra de dónde vengo y a dónde voy convergen en el mismo punto. Porque ¿de dónde vengo? O sea, el barco qué, o sea, si tú eres un barco, cuando tú te preguntas ¿de dónde vengo? ¿En qué reside esa pregunta? Ajá, pero ¿de dónde vengo? Es, ¿quién me creó? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Quién me creó? ¿Cómo puedes lograr comprender, resolver esa pregunta? O sea, ya acepté que soy un barco. ¿De dónde vengo? O sea, ¿quién me creó? ¿Cómo puedes resolver esa pregunta? Reconociendo el amor, bueno, por ejemplo, en el Acepto cuerpo. que yo ya soy un barco. Acepto que yo ya soy un barco. ¿Vamos? Acepto que yo ya soy el amor. Ok. Ujú. Pero si yo no tengo esa respuesta todavía adecuada, entonces yo todavía tengo otras preguntas que contestar. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Pues ahí entra el ego, ¿no? Porque es el único que pregunta.
Estoy de acuerdo, pero para que se puedan resolver esas dos preguntas, ¿sí? Primero tengo que aceptar quién soy. A lo mejor no recordarlo, pero aceptarlo, Hijo de porque Dios, recuerden que la soy el hijo de aceptación Dios, es la ley o de su hecho existencia. por, ajá. Soy hijo de Dios, reconocer que soy hijo de Dios, ¿Qué que más? vengo de Él, ¿Quién me ay Dios, creó? es, Dios. ah, Ese es de dónde ajá. vengo. ¿A dónde voy? Hacia Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Soy el amor, vengo del amor, voy al amor. Entonces ya se dieron cuenta que el barco ahora sí ya tiene un sentido hacia dónde ir. Porque cuando recuerde, o sea, cuando ya se dirija hacia dónde tiene que irse, va a recordar quién es, porque va a recordar quién lo creó. O sea, el Aquí barco ojo tiene, podría ser la mente, Alex, cuando sí, recuerde claro, yo que soy mente nada más, o sea, y me olvide que sí, soy un cuerpo, soy mente sí, o y sea, soy hijo de Dios, obviamente, y vengo de Dios y tengo que ir a Dios, o vengo de la luz y yo Dios, soy luz y tengo que ir a la luz. exactamente, tal cual. O sea, el barco, para saber, o sea, decir, ok, ya acepté que soy un barco, pero no lo he recordado. Y para recordar todas mis partes, las velas, esto, lo otro, aquello, tengo que ir con quien me fabricó, ¿o no? Para que mi fabricante me reconozca como tal, o sea, me ayude al recuerdo. Claro, pues tengo el sello del Padre. Entonces, si yo soy el amor, porque eso es lo que soy, porque soy tal como Dios me creó, entonces ya está contestada la pregunta de dónde vengo, del amor. Ahora, mi siguiente pregunta que queda por contestar es hacia dónde voy, al amor. Ya me dio un sentido de vida en automático. Pero si yo creo que soy un arquitecto, si yo creo que tengo una taquería y ese es mi propósito, no tiene sentido ni causa. Eso solamente es un medio para recordar el amor a través de esa dirección. No sé si más o menos me voy explicando. Yo creo que a mí se me hace como muy, muy sencillo y ahora verlo de esta manera. Son las preguntas universales de toda la filosofía, ¿eh? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? Y no hacen más que responder, responden preguntas con más preguntas. Y es interminable, es el ego, como dice Leti, el que pregunta. Pero cuando tú ya te respondes, entonces ya no queda otra cosa más que recordar quién soy, el amor, de dónde vengo, del amor, a dónde voy, al amor. Entonces, ya si con esas tres preguntas no tiene sentido tu vida, entonces no sé qué más lo tenga. Significa que no has aceptado que eres el amor. No que no has recordado, eso ya vendrá después. Es que no hemos aceptado que somos el amor. Es que significa que no hemos aceptado al Padre como nuestro Padre. Y porque queremos seguir aferrados a que nosotros nos creamos a nosotros mismos. Y eso es el ego. ¿Sí? Bueno, más de lo mismo del curso Milagros. No sé si alguien tiene algún otro comentario, si no, pues ya ahí paramos nuestra lectura introspectiva. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? No, gracias a ti, Socorro. O sea, de hecho, todas sus preguntas, sus aportaciones, es para mí los regalos que Dios me da de esa manera. Así que, no, gracias a ustedes. Pues bien, si ya no hay más preguntas, comentarios, pues vamos a parar la plática el día de hoy y nos quedamos en la única respuesta, que es con la que vamos a continuar el miércoles. Ujú. Nos vemos el miércoles, hermanos, y bueno, nada más ahí les recuerdo que hay una aportación sugerida. No es que con eso sea su pase de entrada o no es un pase de entrada. Todos son libres de entrar. No, eso no es obligatorio. Solamente lo hago para poder continuar haciendo esta función. No es otra cosa. ¿Sí? Muchas gracias. De todos modos, gracias por ser canales infinitos y yo reconozco que mi salario me lo da Dios a través de ustedes. Gracias. Buenas noches, gracias.